Hola, hola, hola. ¿Cómo están, amados hermanos? Tengan muy buenos días. Muchos de ustedes ya deben haber visto la prédica del día domingo y estoy segura de que la palabra de Dios les habló a sus vidas. Decidí en esta ocasión basar la reflexión en el primer punto de los que tocó el pastor, es decir, la autoridad de las escrituras. De hecho, así se llama esta reflexión, se llama la autoridad de las escrituras, para que podamos recordar la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, vamos a empezar a darle lectura al versículo que menciona el pastor, es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta. Esta pregunta es: ¿qué es la Biblia para ustedes? Y si ustedes lo meditan, probablemente me van a decir, es la palabra de Dios, porque ustedes saben que está inspirada por Dios. Pero siempre respondemos eso porque lo sabemos, pero al mismo tiempo parece como si no cobráramos real conciencia de que es la palabra de Dios. Porque aquí viene otra pregunta. Si nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios refleja la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿por qué no lo obedecemos? Puede sonar como una pregunta un poco antipática, ¿no? Pero en realidad, hermanos, hay ocasiones en nuestras vidas en las que no siempre nos sometemos a la autoridad de las escrituras. Y de hecho estaba meditando en la mañana el día de hoy. Bueno, estoy grabando esto en la noche, entonces estaba meditando en la mañana el día de hoy que hay personas inconversas, hay personas que son tal vez falsos cristianos, que se burlan de la palabra de Dios, de su efectividad, se burlan de si realmente ha sido escrita por Dios, etcétera, etcétera. Pero me cuestioné realmente si ellos eran los únicos que se burlaban de la palabra de Dios. Y llegué a la conclusión de que nosotros a veces también nos burlamos de la palabra de Dios. Nos burlamos de ella cuando la ignoramos, no le hacemos caso, porque damos pie con nuestro mal testimonio a que otros también tomen la palabra de Dios a la ligera. Y eso me golpeó a mí muy fuerte. Yo dije, wow, ha habido ocasiones en que yo me he burlado, o peor, he dado pie a que otros se burlen de la palabra de Dios. Y eso no está bien. Entonces, el Señor puso en mi corazón el día de hoy el hacernos, a ustedes, a mí, hacernos recordar todo el peso de la autoridad de la palabra de Dios. Creo que para poder recordar esa autoridad, para poder reconocerla en nuestras vidas, debemos primero ir a la raíz. Y por eso voy a mencionar 3 puntos. El primer punto es reconocer realmente que la palabra de Dios es escritura de Dios. Ha habido diversos autores que han redactado la palabra del Señor, pero en realidad cada palabra, cada oración nació en la mente gigantesca, maravillosa y exquisita de Dios, más allá de nuestro entendimiento. Entonces hay algunas cosas que a mí me ayudan mucho a recordar la inmensidad de la palabra de Dios. Y para ponernos un poco en perspectiva, voy a compartir esos puntos con ustedes. En primer lugar está el tema de la autoría. La autoría en cuanto a personas, seres humanos. La palabra de Dios fue redactada, digámoslo así, por 40 personas diferentes, de 3 continentes diferentes, fue escrita en 3 idiomas diferentes a lo largo de 1500 años. Dentro de los autores había pescadores, pastores, granjeros, filósofos, sacerdotes, reyes, personas desde el más bajo estrato social hasta el más alto estrato social, de todo. Había gente de diversa identidad cultural, con diversas ideologías políticas. Había personas que uno diría, wow, no me imaginaría ver a estas 2 personas haciendo una misma cosa o alineados en cuanto a lo mismo. Pero en realidad este tipo de cosas nos hacen meditar, mis hermanos, de cómo es Dios para seleccionar a sus instrumentos, ¿no? Ahora bien, muchos de estos autores ni siquiera se conocían, ni siquiera coincidieron en la misma generación.
pero Dios hace este tipo de cosas posibles. Ahora, como detalle, como otro detalle, un punto más, está el hecho de que todo el Antiguo Testamento está plagado de profecías de Jesucristo, aproximadamente unas 300, y todas y cada una de ellas Jesucristo la cumplió. Todas y cada una de ellas, mis hermanos. Ay, es que realmente es una cosa tan maravillosa que, bueno, si tú evalúas, estudias el contenido de la palabra, verás que hay contenido para todo tipo de personas. Hay registros genealógicos, hay mucho se menciona muchos lugares, la geografía está muy ricamente detallada, ¿no? Hay libros en los cuales se da mucha indicación geográfica. Lucas es uno de ellos, por ejemplo. A ver, hay poemas, hay cánticos, hay leyes, hay indicaciones arquitectónicas, hay reflexiones profundas filosóficas. Hay tanto, mis hermanos, tantos datos históricos, hay profecías. Recuerdo que cuando leí por primera vez, me quedé muy maravillada porque dije, wow, aquí no me aburro, porque hay un montón de cosas. Eso sin mencionar las historias de vida, sin mencionar cada testimonio que se cuenta, con los cuales uno se puede identificar también. Es como que el Señor pensó en cada uno de los detalles, cada uno de los estratos, ámbitos o rubros de la humanidad, y decidió dar una dosis a cada uno para que todos pudieran disfrutar de ese banquete que es la palabra del Señor. Y dime si eso no es maravilloso, de verdad. Ahora, el último punto que me gustaría mencionar, bueno, uno de los últimos, porque en realidad hay muchos, pero estoy mencionando unos pocos, es que hay cerca de 63.000 referencias cruzadas. Está creo en 63.300 y tanto, pero redondeando 63.000 referencias cruzadas. Una referencia cruzada es cuando, por ejemplo, se menciona en un versículo algo que hace referencia a otro versículo, cuando los autores probablemente ni se conocían. Y eso es muy extraño. Por lo general, un solo autor haciendo un libro puede hacer referencias cruzadas, pero que lo hagan diferentes autores que no se conocían, no tenían contacto entre sí, es muy poco probable, mis hermanos. Ahora, para que tengas una idea de la amplitud, de la inmensidad de esto, si tú estudiaras una referencia cruzada diario, no te alcanzaría la vida para estudiar todas las referencias cruzadas de la Biblia. No te alcanzaría una vida de 80 años. Necesitarías 2 vidas, no, más 2 vidas y media de 80 años, ya que una vida de 80 años tiene 29.200 días. Entonces probablemente necesitarías, para abarcar todas las referencias de la Biblia, todas las referencias cruzadas exitosas en la Biblia, unas 2 vidas y medio, un poco cerca de 3 vidas. Wow, eso definitivamente trasciende a una vida humana. Esas ideas que estuvieron detrás de la palabra de Dios no pueden haber sido creadas por la mente humana. Eso sin mencionar la cantidad de mensajes encriptados que a veces podemos encontrar en la palabra de Dios. Hay ocasiones en las que nosotros encontramos algo, el espíritu te está susurrando y te dice, hey, escarba un poco más profundo, y tú puedes discernir. Ese tipo de cosas no se le podría haber ocurrido a un ser humano, definitivamente no. Y es más, si nosotros intentáramos replicar la Biblia, 40 autores diferentes de diferentes continentes y demás, con la tecnología que tenemos ahora, es decir, si nos ponemos de acuerdo, si lo hiciéramos, tampoco podríamos. Me di a la tarea, de manera curiosa, de preguntarle a la inteligencia artificial cuál era la probabilidad de que eso se pudiera replicar en la actualidad. Y la respuesta es, ¿dónde está? Déjeme hojita por acá. La anoté acá. ¿Ya? La probabilidad de que 40 autores a lo largo de 1500 años puedan replicar la Biblia en la actualidad es prácticamente nula, es decir, igual a 0. Tenemos la respuesta ahí, mis hermanos. Realmente ni qué decir a ello. La mente de Dios es inmensa. Y eso lo podemos corroborar, como dice Isaías, el capítulo 55, versículos 8 y 9.
Quien se lo sepa de memoria, dígalo mientras yo lo busco. A ver, Isaías 55, aquí está. Versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Te basta esto para dimensionar la proporción de la grandeza de la palabra de Dios y el tamaño de su autoridad? Si no te basta, vamos al segundo punto. El segundo punto es que no hay un estándar moral más alto que el que tiene la Biblia. Leamos, mis hermanos, la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3. Dice, porque ya, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. La primera parte del versículo solamente. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Ahora, ¿qué tan santificados? Nosotros tenemos que ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué tan santo es Dios? Yo me río porque es inmensamente santo. Nosotros no podríamos alcanzar su nivel de santidad. Es por eso que recibimos la salvación a través de Jesucristo, porque no podemos nosotros solos, mis hermanos. Pero a lo que voy es que todas las enseñanzas que se muestran en la Biblia, todas estas enseñanzas, son demasiado elevadas como para que a nosotros se nos pudieran haber ocurrido. Hoy día precisamente leí en una red social a alguien que decía, por favor, normalicemos que el mirar a otra mujer, que si un hombre mira a otra mujer, es ya una infidelidad y tal, tal. Y una persona le contestó con Mateo, el capítulo tal, tal, acá tengo el capítulo 5, versículo 28, donde habla precisamente de la infidelidad. Y es Jesús quien dijo primero que si tú miras a una mujer y la codicias, ya estás cometiendo adulterio con ella. Aquí está. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir, que wow, sería lo mejor, el mundo ideal, en la rectitud de tu corazón, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, hermano, ya se le ocurrió a Dios primero. Y Dios ya lo puso por ley en su palabra. Y es más, me atrevería a decir que el hambre que muchas personas tienen de justicia, de rectitud, es porque muy dentro de sus corazones ellos tienen el código genético con el cual Dios los creó. Nosotros en nuestro interior tenemos hambre de la palabra de Dios, aunque no nos demos cuenta. Está ahí, nosotros estamos diseñados de esa manera, para reflejar la palabra de Dios. Pero no muchos se dan cuenta. Así que me paso rápidamente al tercer punto, ¿sí? Hay muchas cosas que todavía me gustaría tocar sobre cada punto, pero no quiero tampoco extenderme demasiado, ¿sí? Vayamos al tercer punto, que es la efectividad de la palabra. Tienes la autoría de la palabra de Dios, que te puede hablar de la autoridad que tiene. Tienes la rectitud moral, ¿sí? La estatura moral que tiene la palabra de Dios. Y no solo la estatura moral, sino que Dios nunca te va a pedir, nunca te va a poner la valla así de alta si es que Él no está a la misma altura. Él nunca te pediría que fueras justo si Él no fuera justo. Él nunca te pediría que ames a tu enemigo si Él no amara a sus enemigos. Y nos lo ha demostrado amándonos a nosotros, que nos hicimos enemigos de Dios. Él nunca te pediría que seas santo si Él no fuera santo. Él no es un Dios que te pide algo que Él mismo no hace. Él no es así. Ahora, tú dirías de cualquier persona, esta persona me está diciendo a mí que me porte bien, que obedezca, que haga esto. ¿Con qué autoridad moral me lo dice si ella no lo hace? Pero tú nunca, jamás de lo jamás vas a poder decir eso de Dios. Porque si Dios te dice algo es porque Él lo es. Nunca podrás leer la palabra y decir, ay, ¿por qué Dios me dice que no tome? ¿Por qué Dios me dice que viva en sobriedad? ¿Por qué Dios me dice que ame a mis enemigos? ¿Por qué Dios me dice que no, que cuide mi lengua, que destierre toda palabra ociosa? ¿Con qué autoridad me lo dice? Bueno, te voy a decir con qué autoridad te lo dice. Con la autoridad de aquel que con un chasquido de dedos te puede desaparecer, y aún así no lo hace porque Él determinó el libre albedrío y Él respeta las reglas que Él mismo ha puesto, aunque no tiene obligación a hacerlo. Dime si eso no es una soberana autoridad ante la cual nosotros podemos
en la cual nosotros nos podemos apoyar, en la cual nosotros podemos depender. Dime, mis hermanos, no seamos caraduras, no seamos caraduras con el Señor, que Él realmente tiene una autoridad que nosotros deberíamos reconocer y a la cual nos deberíamos aferrar. Ahora, el último punto es la efectividad de la palabra de Dios. Ahora, me gustaría que vayan a mi versículo favorito, es en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y es que este libro, bueno, estos versículos reflejan exactamente lo que ocurrió en mi vida. Y lo voy a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, mis hermanos. Yo les voy a comentar una breve experiencia aquí. Y es que tratando de resumir un poco mi vida, yo vine a Cristo hace muchos años, pero nunca quise realmente leer la palabra, congregar, nada de ello. Y es más, yo cada vez que oraba, le pedía ayuda al Señor en alguna dificultad, Él venía a mí y me ayudaba. Y yo me distanciaba, no me mantenía en oración, no le buscaba a través de su palabra, nada de ello. Fue una vez, dos veces, a la tercera vez que sufrió un ataque espiritual, yo clamé a Él, Él vino a mí. Y ahí sí dije, ya, yo necesito conocer a aquel que está viniendo nuevamente hacia mí. ¿Por qué lo hace? Como si estuviera casi molesta. Dije, ¿por qué lo hace? Yo necesito saber. Y me dije, voy a leer la palabra de Dios, voy a leer todos los días. 1 hora en la mañana, apenas me levantaba, 1 hora, todos los días. Estuve en la lectura con no sé cuántos años, solamente en mi casa no congregaba, pero empecé desde Génesis, 1 hora. Si no entendía, seguía leyendo. Si encontraba algo que me molestaba, que yo no compartía, seguía leyendo. Si encontraba algo que no, de repente era muy complejo, o era muy aburrido, me daba sueño, seguía leyendo, no importaba, seguía leyendo. Me obligué a mí misma a leer la palabra de Dios. Y yo lo leí con un objetivo tipo, quiero leer, quiero conocer a este Dios. Y es un objetivo válido, mis hermanos. Pero al mismo tiempo no estaba teniendo en cuenta yo, ¿qué iba a saber yo del objetivo real de esa lectura? El objetivo real era el que Dios tenía conmigo, no el que yo tenía con Él. El objetivo real es que al momento que tú lees la palabra de Dios te lee a ti, te escanea, te confronta. Y yo no me di cuenta. Yo me vine a dar cuenta mucho después, porque ya pasó un año, no sé cuánto tiempo que yo leía la palabra de Dios. Y de repente ya no había tantas discusiones en casa, ya el día transcurría mucho más tranquilo. Y yo dije, bueno, las cosas están cambiando. No, las cosas no estaban cambiando, mis hermanos. La que estaba cambiando era yo. Y como yo cambiaba, tomaba decisiones diferentes y reaccionaba de manera diferente. Y entonces podía influir en mi entorno y ya no generaba tantos problemas. Eso significa que el problema era yo. Entonces, yo era la que ocasionaba todas las discusiones en la casa. Entonces, el Señor obraba así. De repente detectó a la más problemática de la casa y dijo, esta necesita palabra. Entonces, Él obra así, mis hermanos. La Biblia es un libro que es realmente vivo y eficaz. Es vivo porque puede transformar vidas enteras. Es como si te hablara al oído. Y es eficaz porque la Biblia no tiene fallas. Hay cosas que parecen contradicción, que a veces los ateos se agarran de eso, pero en realidad no son contradicciones, son contrapartes. Por ejemplo, un lado de la Biblia te puede decir, no mientas, y el otro te puede decir, sé prudente al hablar. No significa que uno te esté diciendo que no mientas y el otro te dice que te calles ciertas cosas, sino que te dice, sé honesto, pero al mismo tiempo, equilibrio, sé prudente. ¿Con qué cosas dices con quién? Entonces, un ejemplo de muchos. Y bueno, mis hermanos, yo sé que cada uno de ustedes ha vivido lo que les digo, que la palabra del Señor es viva y eficaz, porque la palabra del Señor ha transformado sus vidas.
Yo lo sé, mis hermanos. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios, uno, está inspirada por Dios, que realmente nos revela la voluntad de Dios, que Él, sin necesitar hacerlo, por alguna razón quiso que nosotros lo conozcamos y conozcamos la voluntad que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas, el propósito que Él tiene para nosotros, porque Él sabe que lo necesitamos para ser plenos. Ahora, como segundo punto, no hay un estándar más alto. El Señor no ideó para nosotros como propósito cualquier cosa. Ah, que mira, sí, que cumpla su carrera, que luego muera y ya está. No, el Señor no tiene esos planes para nosotros. Los planes que Él tiene para nosotros son maravillosos, por eso son altos moralmente. Él no quiere que nosotros vivamos en la mediocridad moral, espiritual. Él nos tiene tanta fe. A veces yo digo, ¿cómo el Señor nos tiene tanta fe a nosotros, hermanos? Porque en sí nosotros le tenemos fe a Él, pero a su vez Él nos sigue dando oportunidades, nos sigue dando oportunidades. Y es que Él como que confiar en nosotros. Nosotros sabemos que es que Él también confía en sí mismo, en su propio nombre, y que Él puede levantarnos. Y sabemos que Él puede hacerlo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo nos da ese voto de confianza, mis hermanos? De que nosotros, aun con nuestro libre albedrío, podamos empezar en nuestro caminar con Él. Y es algo muy, muy hermoso, mis hermanos. Él no ha pensado para nosotros cosas mediocres. Él tiene destinado para nosotros lo máximo de lo máximo. Por eso, a todo aquel que recibe por hijo, Él azota y Él tiene un estándar muy alto para nosotros. Pero así como tiene un estándar alto para nosotros, es inmenso su amor. Así, mis hermanos, el tercer punto, no se olviden, la palabra del Señor es viva y eficaz. Estoy repasando rápidamente los 3 puntos. Viva y eficaz, mis hermanos. La palabra es viva y es útil, es eficaz, es funcional, puede cambiarnos. Mis hermanos, a veces veo personas que dicen, yo leí la Biblia, pero no me hizo ningún cambio. Yo la leí como que leía un libro de historia, tal. Y yo veo personas que lo leen y no les hace ningún efecto, tal. Porque lo leen con un corazón que no es el adecuado y no están dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra. No la leen en realidad con una transparencia de corazón. Y es más, yo les diré algo. No es que, o sea, la Biblia tiene autoridad para cambiarnos, es efectiva. Nunca de los jamases deja de ser efectiva la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros la hacemos inefectiva cuando no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, viene mi abuelita y me da una orden, un mandato. Cuando yo le obedezco, yo estoy realzando la autoridad que tiene ella, le estoy mostrando un respeto. Pero si ella viene y me da una orden y yo digo, no me moleste, yo me estoy burlando de su autoridad. Y es más, las otras personas en la casa van a ver eso y también van a pasar de largo de esa autoridad. Nosotros hacemos inefectiva la autoridad cuando no nos sujetamos. Cuando no nos sujetamos a nuestras figuras de autoridad, a nuestro padre, a nuestra madre, en el caso de los jóvenes, incluso los adultos, porque a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra guía pastoral, nuestros tutores de hogar, todos ellos son autoridades que el Señor ha levantado sobre nosotros. Y este funcionamiento hace efectiva la congregación, la iglesia, este sentir de unidad, esta sujeción que es tan necesaria en una iglesia unida. Una iglesia bíblica, mis hermanos, es aquella que no anula la efectividad de la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, no ignoremos la Biblia. Respetemos la autoridad que el Señor tiene en su mente, en su corazón, la autoridad que Él quiere que nosotros sigamos. No lo hagamos solo por obligación, sino por amor, por respeto, por admiración a Él, a su palabra. Yo les he hablado todo esto 24 minutos ya. No me censures, Carmen. Les he hablado de lo maravillosa que es la palabra del Señor. Y que eso no entre por un oído, salga por el otro, mis hermanos. Recuerden siempre lo maravillosa que es la palabra del Señor. Y que tenemos que someternos a esa autoridad con un corazón gozoso. Y así también podemos inspirar a que otros se sujeten a esa autoridad y que reconozcan esa autoridad tan hermosa que tiene el Señor. ¿Sí? Hasta aquí la reflexión del día de hoy, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.